Empezamos en la Hellfire Gala. Xavier le pedía a Raven que escape, pero en su confusión la mutante se lanzó al abismo, cayendo sobre unas rocas, aparentemente muriendo en el proceso. Sin embargo, Raven sobrevivió a la caída. Luego Mystique encontró un barco de Orkis, pero algo había cambiado dentro de ella. La mutante solo se preguntaba dónde estaba su bebé. Ella recordaba que lo dejó en un bosque. Después de asesinar a algunos soldados de Orkis, Raven emprendió el rumbo a través del océano. No le tomó mucho tiempo para llegar a Nueva York y encontrarse con Cord. Nocturno le pedía conversar, pero ella solo quería saber dónde estaba su bebé, y Nocturno la persiguió. Cord trataba de explicarle que él era su hijo, pero Mystique no quería hablar con él. Había visto cómo este Spider-Man ayudaba a las demás personas, y los Homo sapiens eran basura para Raven. Mystique recordaba que dejó a su hijo en el bosque, y sospechaba que los humanos se lo habían llevado. Cord suponía que tal vez Mystique había retraído su mente hacia un punto de trauma, pero Raven le pedía que se calle la boca. Él no sabía nada, no obstante estaba equivocada. Cord sabía que Raven se hizo pasar por la esposa de Christian Wagner. Ella se aprovechó de su dinero y su poder. Cord siempre pensó que decidió hacer esto como despecho por haber perdido a Destiny. Según Raven, Christian no fue fácil. Él era aburrido y débil. Cord sabe eso. Por eso es que Mystique lo engañó con Azazel. Raven no lo niega. Ella quería ser su reina mutante, pero fue una tonta. Azazel la abandonó una vez que dejó su marca, y Christian empezó a sospechar. Por esa razón Mystique lo asesinó. Raven le advierte a Cord que es bastante peligroso entrometerse en los secretos de asesinos. Ella vivió como humana por 2 años, pero hubo algo que le hizo bajar la máscara. Cord sospecha que el dolor del parto, pero no fue así. Fue el sentir la piel de su hijo. Los pobladores escucharon sobre lo que había pasado, y turbas empezaron a formarse. Raven intentó escapar, pero esta parte de la historia no la recuerda bien. Ella tenía que regresar por algo o alguien. Por eso dejó al bebé en el bosque, y ahora lo recuerda. Ella tenía que regresar por su esposa. Cord no sabía esta parte de la historia. Según Mystique, Destiny no estaba allí. Conforme Raven intenta recordar, el dolor en su mente se empieza a hacer más fuerte, y la ira también. Raven intenta dispararle a Cord, pero él utiliza su espada de alma para desarmarla. Cord llama a esta espada la espada de la esperanza, y lo ayuda a recordar de que aún hay la esperanza de que este mundo pueda ser mejor. Esta espada también le ha enseñado que en los lugares más oscuros es donde las flamas brillan más fuertes. Por eso él tiene la esperanza de que si le da esta espada a Raven, va a ayudarla a abandonar el lugar oscuro donde se encuentra. Cuando Raven toma la espada, sus bloqueos mentales se rompen. Y ahora por fin lo sabe. Todo esto se trata sobre Destiny. Raven y su esposa nunca tuvieron un amor simple. La mente de Irene está dominada por las visiones que tiene, mientras la mente de Raven no puede ser dominada. Ambas siempre tenían tiempo para verse, se encontraban, se amaban y luego partían. Pero habían hecho una promesa de que tomarían amantes si es que la soledad era muy grande. Políticos, señores de la guerra, aristócratas. Raven los veía como juguetes. La única regla que tenían era que estos amantes debían servirles para un propósito. Lamentablemente, los juguetes de Raven se rompían fácilmente. Luego de casarse, Raven llevó a Irene a la mansión para que trabajase allí, y no tomó mucho tiempo para que Raven se aburriera de Christian, pero pronto conoció a su asociado, quien no perdió el tiempo en rebelarse. Era Azazel. Mystique lo veía como alguien narcisista, y se aburrió de él rápidamente. No había nada que Azazel pudiera ofrecerle. Mystique nunca entendió por qué Irene apoyaba esta infidelidad, pero la mutante estuvo distraída durante esa época. Raven sospechaba que le iba a terminar la relación, así que un día decidió preguntarle qué es lo que el futuro les deparaba. Raven no lo sabía. Hace meses que no había tenido una visión. Su mente estaba ocupada. Ella quería construir una familia junto a Raven. En el pasado Mystique tuvo otros embarazos. Algunos fueron accidentes, otros inconveniencias, otros tragedias. Pero nunca había tenido un hijo nacido del amor. Así que Destiny y Raven decidieron tener un hijo entre ellas. Cord queda en silencio, y luego este se rompe cuando él pregunta cómo lo hicieron si ambas son mujeres. Raven le pide que no sea patético. Ella ha vivido por muchos años haciéndose pasar por hombre, muchos más haciéndose pasar por mujer, y se dio cuenta de que en ambos casos los humanos son despreciables. La única verdadera división binaria que existe no es entre sexos o sexualidades, es entre aquellos a los cuales se le permite ser lo que son y a los cuales no. Raven solo es Raven. Cualquier otra cosa que ella decida hacer por toda su vida o por una noche no es del interés de nadie más. Cord comprende eso, pero aún así,
lo que no comprende es el apartado genético. Mystique se ríe de él, pues parece ser que este Spider-Man piensa que Mystique solo puede cambiar de piel. Ella puede modificar todo su cuerpo a voluntad, desde las células hasta las hormonas. Puede reescribir cada parte de su ADN. Por eso ella tomó los rasgos de todas las personas que conoció en su vida, desde Christian hasta Cecil y muchos otros más. Los usó como tonos en su paleta de pinturas. Entonces Irene empieza a recordar mucho más. Ella terminó su relación con Cecil. Para mantener a Christian contento, ella hacía crecer su vientre al mismo paso que Irene, pero la paranoia consumió a Christian. Él comenzó a seguir a Mystique, hasta que pronto la descubrió con Irene, lo que hizo que Mystique lo asesinara. Raven tomó el rostro de Christian para despedir a todo el personal. Durante ese tiempo, de cuando en cuando, volvía a tomar el rostro de su esposa y paseaba por el pueblo. Ella decidió hacer que su vientre continuara creciendo. Irene lo comprendía. Las dos compartían el mismo instinto. Las dos eran las madres de este bebé. Para Raven, esos fueron los meses más felices de su vida. No tomó mucho tiempo para que Irene diera a luz. La labor de parto duró 22 horas, pero cuando el doctor observó al bebé, lo dio por muerto. Era azul y sus pupilas no respondían. Además estaba deforme. Mystique sabía que su hijo no estaba muerto, su hijo era perfecto. Y a pesar de que Mystique ha cometido muchas atrocidades durante su vida, ella no pudo permitir que su hijo llegara al mundo conociendo una mentira. La mutante reveló su identidad. El resto de la historia todo el mundo la conoce. Los pobladores formaron turbas para atacar el castillo. Irene le pidió a Raven que tomara el bebé y escapara. Ella había visto el futuro y sobreviviría, pero Mystique empezó a dudar de eso. Quizás la turba no los perseguiría a ellos, pero iría a colgar a Destiny. Raven no quería dejar a su bebé, pero le pidió que esperara 5 minutos. No obstante, cuando llegó al castillo, Irene ya se había ido, y cuando volvió con el bebé había desaparecido. Ese fue el momento más solitario en toda la vida de Mystique. Kurt decide removerse la máscara. Él debe haber hecho esto hace mucho tiempo, pero Mystique ya sabía que era Kurt. Lo supo desde el comienzo en lo más profundo de su ser. Además, por ese traje tan ridículo, Raven se pregunta por qué es que vino hasta este lugar, y sospecha que tal vez para mantenerse cerca de Irene, esperando que ella apareciera en algún momento. Pero ahora Mystique no necesita a Kurt. Ella no está loca, no necesita su lástima. Kurt piensa que aún así pueden seguir hablando de esto, pero Raven no lo piensa así. Ella ya no es esa mujer y Kurt ya no es ese bebé. Todo esto es culpa de Nocturno. Él no debió haber usado su espada de la esperanza. Pero Raven continúa con la historia. Los años que siguieron la pasó entumecida. Fue una persona bastante nihilista, hasta que de repente, Irene se dejó encontrar. Y lo hizo porque necesitaba la ayuda de Mystique. Frente a ella se encontraba Anna Marie. La pequeña había estado viviendo en las calles por un mes, y los proxenetas ya se habían dado cuenta de eso. En 15 minutos su vida cambiaría para siempre, si es que Mystique no hacía algo, y así ambas mujeres terminaron siendo sus madres. Raven siempre quiso una hija, pero ¿cómo podría darle amor si ya había perdido la mitad de su corazón? Y entonces Irene le reveló algo. ¿Por qué es que había estado tan distante en ese tiempo? ¿Por qué es que hizo que a Cecil llegara al pueblo? ¿Por qué es que empujó a Mystique a tener un romance con él? Todo se debió a sus visiones. Ella vio cómo Cecil se convertiría en un gobernante absoluto y cómo asesinaría a todos, incluyéndolas a ellas, a no ser que un niño naciera y que él pensara que era suyo. Estas preocupaciones con sus herederos le darían la oportunidad al muchacho para sabotear sus planes. Fue Irene quien le dijo a Zardos dónde encontrar a Nocturno. Era la única manera. Kurt le pide a su madre que se detenga. Él es mucho más que una simple herramienta del destino. Mystique pensaba lo mismo. Irene le prometió que podrían arreglarlo. Ambas buscaron a Xavier. Él borraría sus mentes, les daría nuevos recuerdos. Según Irene, era lo menos que se merecían. Se sacrificaron por el bien mayor. Xavier aceptó e incluso prometió borrar esta reunión de su memoria, pero le advirtió a Raven que ese trabajo no sería perfecto y a veces las mentes crean sus propias historias alrededor de estas imperfecciones. Quizás la nueva versión de los hechos sea mucho peor que la real. En el presente, Mystique maldice a Xavier. Él hizo que ella pensara que abandonó a Kurt y ahora Nocturno comprende. Durante la gala, Xavier no rompió la mente de Raven, simplemente deshizo su trabajo. Mystique se culpa porque permitió que Xavier le robara el amor que sentía por Kurt. Él les robó la vida que tendrían juntos, pero Nocturno le pide que no piense así. Su hijo todavía está aquí. Raven no tiene que estar sola nunca más. Kurt no está aquí por ser una herramienta del destino o por alguna profecía, sino porque necesita a Raven, así como Raven lo necesita a él. Madre e hijo se abrazan, y a partir de ahora comienza su nueva historia.
Muy bien, muchachos, de esta manera terminamos con X-Men Origins Blue o X-Men Blue Origins. Y si Spurrier nos da un nuevo origen para Nocturno. Ha habido mucha conversación sobre este cómic a lo largo de las últimas semanas, y esto se debe más que nada a que el punto más crucial de este retcon se da no en los paneles del cómic, sino en una carta que escribe el Dr. Stasis. Y como es un muro de texto, me imagino que mucha gente no lo ha leído. En esta carta, Stasis se cuestiona si realmente Mystique es una cambiaformas, y al final llega a la conclusión de que no es eso, es una moldeadora de genes. La única razón por la cual Mystique no es una mutante tipo Omega es porque no ha demostrado la capacidad de copiar poderes mutantes, así como la mutante Omega a la cual se enfrentó Ororo. Hubo una Araki que era mutante Omega con poder cambiaformas, tenía la capacidad de copiar poderes mutantes. Pero lo importante de esto es eso, si Mystique puede cambiar todo su ADN completamente, entonces sí, técnicamente puede tener un hijo. Y he visto que mucha parte de esta discusión online es como que no, 2 mujeres no pueden embarazarse. Brother, no son 2 mujeres, son mutantes, no son Homo sapiens. Es como si me dijeras que 2 Skrulls femeninas pueden tener un hijo. Bueno, supongo, son extraterrestres, te creo si me dices que eso es cierto. Así como la raza de Korg, 2 rocas macho pueden tener un hijo, es lo mismo, son extraterrestres. Y ser extraterrestre no está muy lejos de ser mutante, es una especie completamente diferente. Y así no tuviéramos esta carta de Dr. Stasis, aún así le creería así a Spurrier, solo por ese hecho de que no son humanos. Porque en este mismo cómic, en esta misma época de Krakoa, hemos visto a un mutante dar a luz en una estación espacial, y no había tanta gente cuestionarse eso. Si tenemos mutantes que cambian la realidad, el hecho de que Mystique pueda volverse un hombre y embarazar a alguien no está muy lejos de eso. Otro punto que he visto tratar en estas conversaciones online, que son muy divertidas, es pero entonces, ¿cómo es que Kord se parece a Azazel y por qué tiene sus poderes? Y otra vez vuelvo a decirlo, la gente parece que no leyó el cómic. Mystique explica que usó todos los rasgos de Azazel, Christian y otras personas que conoció. Ella decidió que Kord tuviera esos poderes. Pero al final todo fue plan de Destiny, ¿no? Porque quería evitar que Azazel sea el gobernante, la maldad absoluta o una vaina así. Pero en fin, si me preguntan mi opinión, a la larga no importa. Se viene la nueva época de los mutantes, veamos si es que contratan así a Spurrier de nuevo y él puede continuar con esa historia de Kord, veamos si es que el nuevo escritor de los mutantes no le echa tierra a todo esto, hay que ver pues, no somos Destiny para ver el futuro. En mi opinión este cómic ha estado más o menos, para mí ha sido una C, no por el hecho de que, no, la embarazó, no, eso me parece estúpido, no es por eso. Es una C porque todo el cómic simplemente es exposición, no hay acción, no hay nada, son los 2 mutantes sentados conversando. Es más, se me hizo algo aburrido. Es más, por 2, se me hizo algo innecesario que este sea un cómic de 30 y tantas páginas. Sobre todo cuando las primeras páginas son recapitulación de la historia y volvemos a ver paneles de la Hellfire Gala. Y hay toda una página que es de negro con solo el dibujito del diablito. Este de haber sido simplemente un cómic de 20 páginas, costar $3.99, no $5.99. Por esas razones para mí es una C. Pero díganme ustedes, muchachos, ¿qué opinan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.